cuando nos preguntamos por qué celebramos la Navidad. Celebramos justamente por la venida del Señor Jesucristo, por su nacimiento. Y una de las razones de su nacimiento había sido que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios. Es cierto que la cultura ha adoptado y solamente ve lo romántico del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hay que entender el sentido por el cual el Señor Jesucristo vino y Marcos aquí nos está aclarando. La segunda cosa por la que vino el Señor vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Está en Marcos 1:14 y también en el 1:38 y en el 9:1. Al encarcelamiento de Juan, el Señor inicia su ministerio predicando de la buena noticia del reino de Dios. Y es el tiempo de la venida del Señor y el reino de Dios es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. O sea, cuando Marcos 1:14 dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, es que el Señor inicia su ministerio presentándose como el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento. A su misma gente, y su misma gente no le creyó. Esto tiene otras implicaciones además. Esta es en la última parte de este versículo. Y podemos ver que el Señor Jesucristo vino a predicar las buenas noticias del reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo no solamente vino para hacer la voluntad de Dios, sino que vino para predicar las buenas noticias del reino de Dios. O sea que si le preguntamos otra vez a Marcos y le decimos, ¿para qué vino el Señor Jesucristo y nació en Belén? Él dice, para predicar las buenas noticias. ¿Y qué eran las buenas noticias? Las buenas noticias eran que el hombre alcanza salvación cuando se arrepiente y que el Señor Jesucristo ha venido para explicarnos que hay salvación del pecado de la caída, que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y que somos esclavos del pecado y que al pecar corroboramos que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Necesitamos salvación porque la paga del pecado es la muerte y no podremos estar en la presencia de Dios si estamos en esa condición. Así que necesitamos creer en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para así poder entrar a la presencia del Señor. Después de la confesión de Pedro, que Él es el Mesías, y luego de anunciar su muerte, Él habla que ha venido a establecer su reino. Marcos 9:1 dice, también les dijo, de cierto os digo, que a algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que no solamente viene a anunciar que hay salvación de la caída, sino que también viene a establecer su reino. Ese reino que dice que no es de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, cuando le preguntamos a Marcos, ¿para qué vino el Señor a Belén? Él está diciendo para anunciar las buenas noticias del reino, que hay salvación de la caída, pero que eso no es todo, sino que ha venido a formar un reino. ¿Y de quiénes está formado el reino? Está formado el reino de aquellos que creen y de aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo.